Bueno, vamos a explicar el funcionamiento del sensor que diseñé mediante este simulador llamado Multisim. Entonces, lo que traté de hacer es lo siguiente: hacer un divisor de voltaje entre estas dos resistencias para que a lo que el sensor, que en este caso es una resistencia variable, debido a que el simulador no cuenta con una, un RTD fijo para realizar la simulación, entonces lo vamos a emplear como si fuera una resistencia variable. Lo elegimos de 1.5 kiloohmios debido a que en la tabla de dicha resistencia, de dicho sensor, el PT1000, nos dice que tiene una resistencia nominal de 1000 ohmios, el cual es el valor de referencia de 0 grados. Aquí tenemos la tabla de las equivalencias de temperatura versus resistencia. Entonces, el problema nos dice que necesitamos controlar un ambiente el cual se encuentra en una temperatura entre 8 y entre 5 y 18 grados. Entonces, entre ese valor está 1000 ohmios y aproximadamente 1077 ohmios. Por eso lo aproximamos a un valor de 1500 ohmios, el potenciómetro o resistencia variable para el caso. Para saber exactamente cuánto porcentaje de resistencia tenemos, realicé esta tabla en la cual nos dice que dependiendo el valor resistivo, cuál es el porcentaje en el cual se encuentra la resistencia y a qué temperatura se encontraría el sensor en la vida real. Esta ecuación la obtenemos en el material de apoyo de RTD. Entonces, acá tenemos la ecuación del cual podemos despejar el determinante de temperatura o la resistencia. Entonces, para este caso, despejé el determinante de temperatura para poder obtener estos valores con respecto a esta resistencia. Aquí tenemos otros datos donde podemos hallar de que, por ejemplo, a 50 ohmios del sensor, a cuánto estaría la temperatura, a 1500 ohmios. También tenemos acá, dependiendo del porcentaje, si tenemos un porcentaje de 80% de la resistencia variable, cuánto sería su valor óptico y la temperatura que estaría leyendo. También acá podemos hallar, dependiendo de la temperatura, cuál es su valor óptico y cuál es su porcentaje. Entonces, estos son los valores críticos que necesitamos para la solución a intervenir, que serían 5 grados centígrados para que se encienda el calentador y 18 grados para que se encienda el aire acondicionado. Entonces, después de realizar el divisor de voltaje, obtenemos los valores de voltaje que serían 6,01 y 6,19 respectivamente en 67 y 71% de la resistencia. Vamos a comprobar estos valores. Entonces acá tenemos una punta que nos va a medir el voltaje en este nodo. Entonces decimos que vamos a medir en la salida del divisor de voltaje. 6,19 voltios a 71%. Aquí lo tenemos, 71%, 6,19 voltios. Y al 68% aproximadamente nos dice que hay 6,06 voltios. Lo aproximamos. Entonces con estos valores realizamos otros dos divisores de voltaje para tener este valor de referencia en el amplificador operacional, que lo vamos a ampliar en su función de comparador. Es decir, que cuando se pase por debajo de los voltajes de la comparación, que serían 6,02 y 6,16, ya que están en medio de estos valores, se nos active o desactive la salida de dicho amplificador, que está conectado a una fuente de 12 voltios. Al activarse va a activar este transistor, un 2N2222A, que energizará un indicador luminoso y un relé. Los relés van a comandar la potencia del aire acondicionado y el calentador.
la cual lo tenemos en este otro simulador llamado Automation Studio, debido a que el otro simulador no nos permite la función de potencia. Listo. Entonces, para el caso de que el sensor esté leyendo una temperatura de 5 grados, debemos hacer que el calentador se apague por debajo de esa temperatura. Entonces el 5 grados sería menor a 67%. Entonces aquí lo tenemos, ningún amplificador activa su salida, ningún relé se activa, y en el circuito de potencia estaría activado la resistencia. Si lo simulamos, aquí tenemos el circuito de control, todos los relés estarían apagados, como lo vemos en el otro simulador, todos estarían apagados, y la resistencia estaría energizada para calentar el ambiente. Ahora, si la temperatura sube, estamos variando la resistencia, primero se nos va a activar un amplificador operacional con un relevo, lo vamos a activar acá también. No ha cambiado nada en el circuito, siguen apagados ambos. Si seguimos subiendo la temperatura hasta el punto de 71% aproximadamente, donde ya son 18 grados, se activa el otro amplificador operacional, energizando el otro relevo, que esto accionaría el motor del aire acondicionado. Cuando se acciona el aire acondicionado, comienza a enfriar el cuarto para mantenerlo en dicha temperatura. Entonces el sensor va a estar leyendo constantemente dicha temperatura, y cuando lleguen a esos dos límites que hemos establecido, se activarán los respectivos elementos finales de control. Muchas gracias.